Hola amigos, nos encontramos en el santuario de la mariposa monarca. Vean esta chulada, todos los amiguitos que están volando por aquí. En este video les vamos a mostrar todo acerca de esta bonita experiencia. Pues vamos a divertirnos en el bosque. ¡Vámonos! ¡Wow! Vean esto. Rubí tuvo una visitante en la cabecita. Oye, ¿vieron los papás cómo lo regañaste? Ay, qué bueno. Amigos, pues estamos muy pero muy emocionados porque al fin vamos a hacer la experiencia de la mariposa monarca. Ya teníamos varios años queriendo venir y hoy se llegó el día. ¿Emocionado, bebé? Muchísimo. Nos levantamos bien tempranito para salir a las 7 de la mañana desde Ciudad de México. Vamos a hacer aproximadamente unas 3 horas hasta la reserva de la mariposa, que de hecho es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ya ven, somos mundialmente reconocidos. Y lo primero que tienen que saber es que hay 6 santuarios, 3 en el Estado de México y 3 en Michoacán. De hecho, el más cercano de la Ciudad de México está en Valle de Bravo, pero nosotros en esta ocasión vamos a ir a uno que se llama El Rosario, está en Michoacán. Es el más grande y donde dicen se logran ver más mariposas. Se estima que el año pasado ahí llegaron 20 millones. ¡Guau! ¿Se imaginan? ¡Qué emoción! Ojalá logremos ver muchas. Oigan, y en el camino vimos varios señalamientos de que hay que darle despacito. Ya cuando empecemos a ver varias, no hay que atropellarlas, amigos, no hay que atropellarlas. La carretera ha estado muy tranquila. Nos venimos de hecho por la autopista y lo más lento ya fueron unos últimos pueblitos que acabamos de pasar. Ahorita ya entramos a la reserva, amigos. Vean nada más qué chulada de árboles gigantes, ¿eh? Está precioso, ¿verdad? Está súper bonito, sí. Y ya se empiezan a ver mariposas. Son muchas, amigos, son muchas. Pues ya llegamos y antes de subir a ver las mariposas hay que echar taco, hay que desayunar para agarrar energía. Hay muchos puestecitos aquí de comida, vamos a ver qué se nos antoja. Ay, qué rico huele la leña, ¿eh? Como ya es tradición, yo me pedí una quesadilla de huitlacoche y otra de flor de calabaza, recién hechecitas a mano, maíz azul. Pues provechito, amigos, yo me pedí una de hongos. Qué ricas son las quesadillas con maíz azul, ¿eh? Miren, y esta chulada de por aquí es atole de zarzamora. Está bien bueno, nunca lo habíamos probado. Al parecer la zarzamora se da por estos rumbos. Sabe como a mermelada de zarzamora, calentita. Este caldito de res se ve muy bueno, ¿eh? Se me hace que bajando de las mariposas nos echamos uno. Pues muy rico el desayuno, ahora sí vamos a empezar con la caminata. Miren, hasta ahí bastoncitos aquí al principio por si se quieren apoyar, amigos. 10 pesitos. Para empezar hay una subidita con muchos puestecitos, artesanía de recuerditos. Miren qué bonitos. Miren, llévense su recuerdito de la mariposa monarca, amigos. Ay, amigos, apenas llevamos esto, yo ya me cansé. Y nos dijo la señora de las quesadillas que no siempre la mariposa baja hasta acá, hasta los puestecitos. Al parecer hoy es un muy buen día. De hecho, como recomendación, antes de venir, chequen el clima y traten de venir en un día soleado porque como tip, las mariposas con el sol son más activas. Si el día está nublado, es más probable que se queden en los arbolitos. Wow, vean esta cuánta. Ay, no. Qué padre está esto, wow. Ay, tengo miedo hasta de caminar, no las quiero golpear. Pues ahora sí, bienvenidos al santuario El Rosario. Amigos, pues cada año en este bosque ocurre un fenómeno único en el mundo. Millones de mariposas hacen un viaje desde Canadá y el norte de Estados Unidos hasta México para refugiarse del frío. En resumen, durante la primavera y el verano, que es cuando hace más calorcito, la mariposa monarca vive en Canadá y en Estados Unidos y se la pasan reproduciéndose. Viven máximo 3 semanas y se mueren. Se les llama generaciones reproductivas y ahora sí que su única misión es hacer más maripositas. Pero cuando empieza a bajar la temperatura y llega el frío por ahí del otoño, sucede algo muy interesante en el cuerpo de las últimas mariposas que nacen. Ellas paran el desarrollo de sus órganos reproductores y utilizan toda esa energía para vivir más tiempo. Oh, estas llegan a vivir hasta 9 meses. Se le llama la generación Matusalén y de hecho son las que hacen el viaje hasta México. ¿Por qué se les llamará Matusalén? No puedo con la cantidad de mariposas. Está increíble. Está... ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Wow! No, Mike, por todos lados. No. ¡Wow! Vean esto. Rubí tuvo una visitante en la cabecita. ¿Todavía está ahí? Eres como una bella flor, bebé. Ya se fue.
Oigan, y nos parece muy asombroso que un animalito tan pequeñito, uno pensaría que hasta frágil, pueda recorrer 5000 kilómetros para venirse a refugiar del frío. Lo que hace el frío, ¿verdad? Otro dato muy interesante es que la llegada de las mariposas monarcas aquí a México es a inicios de noviembre, coincide con Día de Muertos. Es por eso que los purépechas tienen la creencia de que las mariposas son el alma de sus difuntos. Está muy relacionada aquí en Michoacán la mariposa monarca con Día de Muertos. Incluso pues son de color naranja como la flor de cempasúchil. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Coincidencia? Lo impresionante es que, a diferencia de otros animales que también migran, por ejemplo las ballenas, las mariposas que llegan aquí nunca jamás habían estado en México, porque son mariposas totalmente nuevas. Y pues es un misterio porque aún existe la gran incógnita de cómo le hacen para saber cómo llegar siempre al mismo lugar. Todo mundo tenemos a México en el corazón, por eso todos sabemos cómo llegar. No se crean, amigos. Bueno, sí, todos amamos a México, pero por ejemplo las ballenas saben cómo llegar porque se va enseñando de generación en generación. Pero en cambio las mariposas, ¿cómo saben por dónde irse? ¿Qué camino tomar? A ver. Miren esto, si ven a dos en el suelo que están pegadas, es que están haciendo maripositas. Hay que darles privacidad. Por eso es muy importante solo caminar por los senderos y fijarse dónde pisa uno. La mariposa macho intercepta a la hembra en el aire hasta que caen al suelo y pues ahí ocurre todo. Al parecer llegamos a la mera hora del Guateque. Estaban pero con todo, hasta dándose vueltas, ¿no? Revolcón que se dieron. Ahí sí había pasión, ¿eh? Y miren, ¿cómo diferenciar a una hembra de un macho? Los machos son más grandes y tienen un punto en sus alas. Las hembras son más chiquitas pero tienen las líneas más marcadas. La verdad es que no hay pierde, está súper bien marcado el camino. Sí, no está nada difícil. En total son 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de regreso. De ida sí es pura subidita, pero la verdad no se nos ha hecho tan pesado porque vamos a paso lento y pues además vamos papaloteando con tanta mariposa. Viendo las plantitas, la naturaleza. La verdad es que uno se distrae fácilmente por aquí. Se nos ha pasado rapidísimo. Y no hay prisa, amigos, no hay prisa. Eso sí, tráiganse una mochilita para cargar la chamarra y su agüita. Lo que no está permitido son alimentos. Oigan, y aquí abajo en la taquilla es el último lugar en donde van a encontrar baños y agua, así que prepárense antes de subir porque acá arriba ya nada más hay monte. Acá ya no hay nada de tiendas, baños, nada. Amigos, y por si las dudas les vamos a explicar lo siguiente. Es algo que nos enseñaron desde chiquitos, pero por si a alguien ya se le olvidó. El ciclo de vida de la mariposa se divide en 4 etapas. Primero son huevecillos, luego se convierten en larvas u orugas, después se hacen capullos y finalmente mediante la metamorfosis se convierten en mariposas. Miren, y así como mariposa se alimentan del néctar de las flores, pero cuando son orugas se alimentan de hojas, específicamente de una planta que se llama algodoncillo y que crece en Estados Unidos y Canadá. El algodoncillo es una planta muy importante para la mariposa porque tiene una sustancia que es tóxica. Entonces cuando la oruga se come a la plantita, adquiere ese veneno en su cuerpo y cuando crece en mariposa y por ejemplo un pájaro se la quiere comer, este lo escupe porque no aguanta esa sustancia. Entonces los pájaros aprenden que pues no deben de comer mariposas monarcas. Bueno, tóxica para sus depredadores, pero no para la mariposa. En estos bosques hay pino, hay encino, pero principalmente oyamel, que es el árbol que las mariposas justamente prefieren para venirse a hibernar. Miren, es este arbolito. ¿Lo reconocen? Sí, amigos, son los que venden como arbolitos de Navidad. Al parecer también son los preferidos por Santa. Miren, este pino es el oyamel. Su nombre científico es Abies religiosus, porque la hoja es en tipo de cruz. Por eso es su nombre científico Abies religiosus. Es diferente a el pino. El pino lo tenemos hacia allá, mire. Pino, oyamel. Órale. Si logran ver la diferencia, el pino normal está como muy esponjosito, así como que... Y el oyamel, sí, totalmente es el de Navidad. Como en puntas. Como en puntas. Gigante este árbol de Navidad y sí tiene su formita así totalmente. ¿Verdad? Sí. Se recomienda que no compren pinitos naturales si no son de vivero. Los de vivero como quiera los tienen controlados, reforestan, etcétera. Pero también tristemente hay mucha tala ilegal que está poniendo en peligro a la mariposa. Justamente por eso se crearon estos santuarios y se declaró a toda esta área reserva de la biosfera, pues
pues para proteger este ecosistema. Y es que en los últimos 20 años ha disminuido drásticamente su población. Se dice que antes llegaban 1.000 millones de mariposas y hoy en día andan alrededor de los 50, 60 millones. Imagínense, de 1.000 a 50. Ay, pobrecitas mariposas. Y ese es el problema aquí en México, la tala ilegal. En Estados Unidos el problema es el uso de herbicidas. Se está acabando el algodoncillo porque lo consideran una plaga para la cosecha. Pues llegamos al final del sendero. Aquí es donde las mariposas duermen y pues es un punto de observación. Uno se sienta en silencio a observar y escuchar a millones de mariposas volando por los árboles de oyamel. Durante el día salen a buscar comida, agua y luz solar, y en las noches se juntan en los árboles y se hacen como racimos o enjambres para protegerse del frío. Miren, todo eso que se ve como de color naranjita café son las mariposas posadas sobre los árboles. ¡Wow! Amigos, de verdad que vale totalmente la pena llegar hasta el final del sendero. De tanta mariposa hasta se escucha el aleteo y al fondo los colibríes. Está increíble, una experiencia, no la puedo describir con palabras. Órale, nos sorprende la cantidad de mariposas que pueden pararse en una sola rama. De hecho, nos dicen que hay ocasiones en las que el enjambre o el racimo es demasiado grande que las ramas se truenan. Imagínense qué cantidad de mariposas debe de haber ahí para que se truenen las ramas y pesan menos de 1 gramo cada una de ellas. Ya que se acerca la primavera y empieza a hacer más calorcito, ahora sí, las mariposas desarrollan su aparato reproductivo y empiezan su viaje de regreso a Estados Unidos y Canadá. Durante todo el camino van poniendo huevecillos en las plantas de algodoncillo. Y así es como empieza su ciclo otra vez. Esas nuevas mariposas solo van a vivir 3 semanas y su única misión va a ser seguirse reproduciendo. Y para los que andan malos de las rodillas o simplemente no quieran echarse los 2 kilómetros, también se pueden subir a caballo. Ya solamente tienen que caminar los últimos 200 metros. ¿Y cuándo se pueden visitar estos santuarios? Pues están abiertos únicamente de principios de noviembre hasta finales de marzo y se recomienda más visitarlos en febrero y marzo, que es cuando hace más calorcito y las mariposas tienen más actividad. Abren de 9 a 5 y pues al mediodía es una muy buena hora para estar acá arriba, cuando el solecito está con todo. ¿Qué tal la blusita de Rubí, amigos? ¿Les gusta? Pues ya que estamos en tierras michoacanas, me puse este que se llama guanengo. Es una blusita con bordados tradicionales purépechas. No, pues sí nos dimos una buena aterrada, ¿eh? Obviamente prohibidísimo volar drones, amigos. Imagínense, uno vuela el dron y cuánta mariposa no se va a echar. Nada de drones. Este senderito se puede hacer por su propia cuenta o también pueden contratar un guía ahí al ladito de la taquilla. Lo padre es que pues el guía te va explicando más acerca de la mariposa. Nosotros queríamos contratar uno, pero cuando llegamos ya estaban todos ocupados. La verdad es que me sorprende mucho porque es entre semana. Nos dicen que los fines de semana sí se llena bastante. Lo bueno es que durante todo el recorrido pues había guías en diferentes puntos, entonces le fuimos preguntando ahí a la gente dudas que teníamos de la mariposa. También si no agarran un guía pueden ir leyendo los letreros, hay información bien interesante. ¿Qué tal esta bajadita, amigos? Si me la aviento rodando, ahí sí llego rápido, ¿eh? ¿Qué dicen? Y se preguntarán por qué llegan específicamente aquí a Estado de México y a Michoacán. Pues porque en esta zona encuentran las condiciones ideales para sobrevivir. La humedad, la altitud, la temperatura, los rayos del sol. Los taquitos, las quesadillas. Bueno, no, eso no. Todo lo anterior sí. ¿Qué? ¿Un taquito de flor mexicana? ¿A poco no? Bueno, eso sí. ¿A poco no, mariposas? ¡Sí! Miren, les presento a Rebeca, la mariposa. Está desayunando, se está echando su taquito de flor mexicana.
Miren, esta es la bajada. Aquí hubiera llegado rodando. No, hombre, la bajadita esa no se siente. Nos la estamos echando como si nada. Como si nada. Ay, de a cohete. Un poco resbalosa, pero rapidita. Y así es como la mariposa monarca toma agua, gotitas. De poquito en poquito se va a acabar este rito. Miren, allá también ya las mariposas empiezan a aglomerar en los racimos. Se ve increíble, ¿no? Ya empezó a hacer airecito, entonces ya sintieron frío las mariposas y pues ya se van a ir a cobijar, amigos. Wow, de verdad que estamos impresionados por la cantidad de mariposas que hemos visto en todo el día, de verdad. Son muchísimas. Está padrísimo. Vean esto. Hasta en las sombras se ve la cantidad de mariposas. ¡Wow! Una regla muy importante, amigos, es que no traten de agarrar a las mariposas. Ahorita Rubí ya andaba de regañón ahí con un niño porque... Ay, la verdad es que sí me da mucho coraje porque la verdad como están tan cerquita aquí en los árboles de los costados y así el niño intentándola agarrar. Sí me enojé muchísimo y le dije, oye, está prohibidísimo hacer eso, por favor no lo hagas. Oye, ¿vieron los papás cómo lo regañaste? Ay, qué bueno, qué bueno. Así que por favor no las toquen, no intenten agarrarlas y mucho menos se las lleven. Aunque las vean ahí ya tiradas, ya muertas, son parte del ecosistema y pues cumplen una función importante para que todo esto siga funcionando. Vean esto, aparte de las mariposas, también los zapatos de Rubí tienen hambre, vean. ¿Qué pasó, bebé? Ni modo, ya dieron las gracias mis tenis. No, es que sí los he correteado bastante. Por cierto, tráiganse los zapatos más cómodos que tengan. Como vieron, hay que caminar bastante. Pónganse bloqueador, tráiganse sombrerito y lentes. Y ahorita ya hace calor, pero en la mañana sí estaba fresquecito, entonces tráiganse una chamarrita ligera. ¿Qué les pareció la colonia de mariposas monarcas más grande del mundo? De hecho, otro dato curioso es que hay mariposas monarcas en diferentes partes del mundo y las que ya viven como en lugares un poquito más tropicales, esas ya no migran. Realmente las que tienen mayor interés científico son estas por todo el proceso que llevan para poder hacer esta migración. Wow, en serio que México es increíble. A mí cada vez me impresiona más su gran biodiversidad y creo que la verdad es que somos tan afortunados de tener este tipo de espectáculos naturales tan cerquita y pues poderlos disfrutar en nuestro propio país. Oigan, pues ya estamos en la parte de abajo y vean lo que nos topamos aquí. Aquí venden arbolitos de oyamel. 20 pesitos, ¿están bonitos? ¿Nos llevamos uno o qué? ¡Sí, sí! Y aquí en un ladito están los viveros. Lo que les decíamos, compren solamente si son de viveros, amigos. Ay, José, siempre serás el señor de las plantas. Oh, está bien bonito, ¿a poco no? Va a crecer gigante y en unos 20 años lo vamos a utilizar como arbolito de Navidad. Van a ver, amigos. ¿Qué tal mi mariposa José? Miren, estas alas están para que se tomen la foto del recuerdo. Están padrísimas. Oye, sí pareces mariposa, ¿eh? ¡Vuela! Ahí voy a chuparte el néctar. ¡Ah! Pues díganle adiós al rosario, amigos. Adiós, adiós el rosario. Vámonos, Rubí, vámonos. Hay muchas artesanías muy bonitas aquí abajito, amigos. Y obviamente no nos puede faltar nuestro imancito de recuerdo. De mariposa, claro está. Bara, 5 pesitos, ¿qué tal? Miren, estos bordados están súper bonitos. ¿Este para qué es, oiga? ¿Es tortillero o qué es? Las tortillas. ¿Cuánto cuestan estos? 50 pesitos, vean, están bien bonitos. Miren, este otro nunca lo había visto. Se llama granada criolla. Pues hay que probarla, ¿no? Miren, estas otras están como más elaboradas, son como de varias alitas. Le gustó más a Rubí, pues ni modo, nos la llevamos, amigos. 20 pesitos, vámonos. Así que ya saben, amigos, si se van a llevar una mariposa, que solamente sea una artesanía. Las de verdad no, Y no olviden traer efectivo porque no hay pagos con tarjeta. El pago de la taquilla, los puestecitos, todo es con efectivo, puro cash. Miren, esos también están bien bonitos y se ven bien calientitos, ¿eh? ¿De qué son esos, oiga? De lana. ¿Cuánto cuestan? 350. ¿Y como ese? 300. Wow. ¿Y el jorongo, oiga? Vale 350 y de 500. ¿De qué son de esos de...? Este es estambre ecuatoriano. ¿Ese qué precio tiene, oiga? 100 pesitos. ¿Qué es un chal? Sí. Ah, pues está muy bonita. Apenas para mi abuelita. Vista? Parece doble vista, ¿eh? ¿Ah, sí es doble? Sí. A ver. Wow. Ah, sí. Muy bonita. Bueno, pues vámonos. Pam
Oigan, y pues ya de regreso ya nos dio hambrita. Vimos que había una sopa de hongos, así que no nos podíamos ir sin probarla. Nos dicen que el caldillo está hecho con chile guajillo y los hongos son setas. Pues provechito. Provechito, se ve bueno, ¿eh? El caldito está muy rico. Ya le eché su cebollita, su limoncito. Déjame pruebo el hongo. También está rico, me gustó. Y después de tanta caminata, obviamente nos merecemos un juguito. A su salud, amigos. Disfrutemos esto que es la sopita. ¿No te da pena decirlo? Nah. Wow, esto está muy rico, ¿eh? Jamás pensé que esto me fuera a gustar. La Rubí de hace unos 2 años jamás me hubiera creído. Y yo me pedí un mole de olla que básicamente es como un caldo de res pero con chile guajillo. Tiene un toquecito dulce por la zanahoria. Los dos están buenos, pero esta vez ganó el caldo de hongos de Rubí, amigos. Está buenísimo. ¿Quieres el lotito con chile guajillo? Sí. Gracias, baby. No, me cayó unas gotas. Ay, a ver, déjame te limpio. No me lo embarres. No. Sí, de esta sí se quita. Qué chulada es comer con tortillitas azules, amigos. Recién hechecitas a mano. Oigan, y una pregunta también muy importante es cómo uno puede ayudar a la conservación de la mariposa monarca. Una forma muy sencilla es venir y consumir aquí con los locales, comprarles productos. Ahora sí que esta comunidad se dedica también a conservar el bosque, a hacer reforestación, hacen monitoreos en cuanto al tema de la tala clandestina. Ahora sí que inyectándoles capital, gastando en ellos, pues ayuda a que se mantengan y a que sigan pues con este proyecto. Que al final de cuentas, el ejido, en vez de dedicarse a la agricultura, pues se dedican al turismo, amigos. Entonces podemos ayudar visitándolos. Bueno, y obviamente también haciendo caso a todas las indicaciones. Hay que venir, pero pues no hay que hacer despapaya, amigos. Y pues ya aprovechando que andamos por aquí, venimos a ver los venaditos que están al lado del primer estacionamiento. Es una UMA, una unidad de manejo ambiental donde crían bambis. A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3. Están bien al pendientes, ¿eh? Luego que llegamos pararon las orejitas de que, ¿tú quién eres? También bonitos, miren, esa hasta tiene cuernitos. Ese es venado cola blanca. Se supone que en las UMAs lo que hacen es reproducirlos para luego soltarlos en la naturaleza. Así como los cocodrilos cuando fuimos a las Coloradas. Eso es una UMA. Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos. Nos encantó la experiencia de la mariposa monarca. Se lo recomendamos muchísimo. Es una experiencia que sí o sí tienen que hacer por lo menos una vez en la vida. Yo tengo muchísima familia en Michoacán y no puedo creer que nunca haya venido. Vimos a muchísimos extranjeros que vienen desde tan lejos y nosotros los mexicanos teniéndolo aquí no lo aprovechamos. De verdad que es una de las mejores experiencias que hemos tenido en la naturaleza. Así que sí o sí, vengan. Y recuerden... ¿Qué es lo que tienen que recordar? Un día soleado. Sí. Y recuerden, vengan en un día soleado y febrero y marzo es la mejor temporada. También aquí les dejamos lo que gastamos en este viaje de casetas, entrada, comidas. En realidad, pues es una experiencia relativamente económico por lo que tiene que ofrecer. Casi en lo que más gastamos pues fue en llegar hasta acá, pero vale totalmente la pena, amigos. Totalmente. Y pues bueno, amigos, esperamos que les haya gustado mucho este video. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos y caricias y nos vemos a la próxima. Adiós. Oigan, se nos olvidó probar la granada criolla. Se quedó en la mochila por 7 días y ahorita hasta que nos pusimos a editar el video nos acordamos. Pues vamos a probarla, amigos. Miren, ya la abrí. Las semillas por dentro son como negritas, cafecitas. Tiene muchas vitaminas y minerales, propiedades antioxidantes y hasta dicen que ayuda con el sueño. Está buena, dulcecita. Sí está rica, amigos. Sí está rica. Comenten. ¿Ya habían probado la granadilla? También le dicen granada china. Creo que a Rubí no le va a gustar porque está medio viscosa.